Hola, ¿qué tal? Soy Omar Morillo y bienvenidos a lo mejor de Rescatados del Infierno. Posiblemente hayas visto en alguna ocasión alguna de estas historias de los varios volúmenes de Rescatados del Infierno. Todas son historias de la vida real, filmadas en varios países de América Latina, desde México, Centroamérica, el Caribe, hasta el sur de América. Ahora te invito a que te pongas cómodo para que juntos conozcamos las dramáticas experiencias que nuestros protagonistas experimentaron, experiencias que ellos mismos consideran horribles pesadillas, el infierno mismo. Pero siempre recordando que a pesar de todo hay un rescate aún de las situaciones más imposibles de la vida. Es un rescate sobrenatural que solo Dios puede brindar. Al final de nuestra presentación estaré de nuevo con ustedes para dejarles algunas reflexiones de interés y presentarles a un amigo muy especial. Así que bienvenido, amigo, amiga, para ustedes lo mejor de Rescatados del Infierno. Había sido un día muy difícil para Herbert Vélez de Villa, igual que el día anterior, ya que aunque lo seguía intentando, no podía encontrar trabajo. El hecho de vivir en la casa de su suegra no le hacía las cosas más fáciles. En la casa donde yo vivía, que es la casa de mi suegra, había en aquel tiempo un bar, una cantina, y ahí trabajaba una chica que atendía a la gente que llegaba ahí a tomar. Y con qué cara me vería ella, ¿no? Que me dijo, oye, tú estás muy mal, me dice, cada día te veo peor. Y le digo, es que me causa mucho problema esto de no conseguir trabajo, le digo, y no sé qué hacer. Me parece que esta es hechicería. ¿Tú crees? Claro. Y ella me dice, mira, yo sé quién te puede ayudar, es mi compañera de colegio. Ella ha estudiado conmigo, a ella le dicen la niña milagrosa. Y te doy su dirección, ¿no? Entonces me lo anotó en un papel y yo al día siguiente, muy temprano, pues fui para esa dirección. De adolescente, Herbert había experimentado con la brujería y había visto cómo ésta podía controlar personas y eventos. ¿Acaso era él víctima de alguna hechicería? Él atravesó las calles de Tarapoto hasta llegar a la casa de la niña milagrosa, la joven que supuestamente guardaba las respuestas a sus preguntas. Al llegar, se puso en la larga fila de espera. Ese día ella salió, miró a toda la gente de la cola y empezó a señalar así los que iban a entrar. Y primeramente me señaló a mí. Ella me hizo ingresar a su cuarto de trabajo y yo me quedé muy maravillado porque yo había estado en otros rituales satánicos, ¿no? Y me dijo, ¿te gustan todas estas cosas, no? Y le dije que sí, que me gustaba mucho. Después de hablar con Herbert, la niña milagrosa, cuyo nombre era Norma, le leyó las cartas. Y ella tiró las cartas y me empezó a decir un montón de cosas de mi vida, ¿no? Que yo había hecho aparentemente a solas, ¿no? Norma le prometió a Herbert resolverle sus problemas económicos y además le hizo una sorprendente propuesta. Pero me dice, a mí me gustaría mucho que tú practicaras esto, me dice, porque tú tienes un espíritu especial, tú tienes un espíritu aún más poderoso que el mío. Le dije que sí, que me gustaría practicar. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Te doy 3 días para que tú tomes la decisión final. Si es para no, pues no, me dice, no te quiero ver nunca más por acá. Y si es para sí, bueno, me dice, vas a tener que aceptar muchas cosas. Herbert salió feliz de la casa de Norma. Por fin se le reconocía como el hombre talentoso y espiritual que realmente era. Y sus problemas económicos habían sido resueltos también. ¿Regresaste? Los espíritus me lo han dicho. Entonces yo le dije, sí, Norma, yo acepto. Me dijo, entonces, si tú has decidido, número 1, me dijo, en este momento comienza tu prueba, comienzas a pasar las pruebas. Número 1, abandonas tu hogar, te olvidas para siempre de tu esposa y te olvidas para siempre de tus hijas. Te sales de esa casa, déjalas, nunca más vas a regresar ahí. Y yo muy obediente pues lo hice, ¿no? Fui y saqué mis cosas para no regresar a aquella casa. La concubina de Herbert, Yaliluz, no sabía qué pensar con respecto a la partida de Herbert. A la verdad que sentí cólera, ¿no? Rencor de todo lo que había sucedido, pero a la vez también tristeza. Yo, por ejemplo, soy de padres separados, ¿no? Mi esposo igual, ¿no? De padres separados, y mis hijas iban a pasar lo mismo, y eso me dolía, en el fondo me dolía.
Herbert no era completamente ciego al sufrimiento de su familia. Su plan era ganar mucho dinero como brujo para satisfacer sus necesidades. Pero para eso tenía que pasar por un entrenamiento prolongado y exigente. Empecé a prepararme con los libros de las magias, empecé a leer la magia amarilla, la magia roja, luego la magia negra. Después las otras magias también que hay, no son 7 en total. Herbert aprendía rápido. En muy poco tiempo adquirió un gran conocimiento sobre los poderes curativos de las hierbas. Entonces empezó a conocer los secretos más oscuros del oficio, como hacer y romper hechizos y maldiciones. Norma se sentía satisfecha con el rápido progreso de su protegido. Hasta que llegó el momento en que ella me dijo de que yo tenía que ir a dietar a la montaña. Ese cerro se llama Escalera. Yo me fui a aquel lugar, a una choza ahí donde yo estuve durante el lapso de un mes. Me fui llevando los brebajes que yo iba a tomar, las purgas que yo iba a tomar, y me fui llevando la literatura de las magias. Norma también le dio a Herbert una Biblia, un libro que él jamás había leído. Y yo le dije, ¿para qué llevo esta Biblia? Y ella me dijo, esto es para que te protejas. Bueno, yo acepté, ¿no? No pregunté más cosas, ¿no? Cada noche yo tenía sueños, o cada que yo dormía comenzaba a tener revelaciones, demonios que me hablaban, que me decían lo que yo voy a hacer, cómo voy a curar a las personas. Y así de esa manera fueron pasando cada día hasta que di el día 15º, que es donde realmente para mí cambia mi vida. Esa noche, Herbert tuvo un sueño muy diferente. Se vio en un lugar que jamás había visto y frente a frente con una persona que nunca supo que existía, Jesucristo. Corrí hacia él y me postré ante él como un miserable gusano, me tiré en el suelo. Y yo nunca había sentido el amor de un padre. Y en ese momento él comenzó a acariñarme y me levantó, me tomó de los brazos y me abrazó. Y me dijo, tú eres mi hermano. Nuestro Padre que está en los cielos, Él nos está esperando. Herbert no tenía una explicación para lo que había pasado, pero su reacción fue inmediata. Empezó a orar y a leer la Biblia. Entonces yo me metí a leer esa Biblia y a orar, y me pasaba horas enteras orando, sobre todo a la hora de acostarme. Yo oraba mucho y me quedaba dormido inclusive orando, ¿no? Hasta que llegó el día 30 en el cual yo alisté mis cosas y regresé. Y cuando yo llego a la casa de Norma, me recibe con mucha alegría, ¿no? Herbert, o el gringo, como a Norma le gustaba llamarlo, había pasado una prueba importante. Sin embargo, al contarle a Norma sus maravillosas experiencias en la montaña, evitó mencionarle su encuentro con Jesucristo. Norma sintió que Herbert le ocultaba algo, pero no podía saber qué era. Entonces un día, ella hizo el impresionante anuncio de que sus poderes de brujería serían transferidos a Herbert, ya que ella pasaría al mundo del más allá a unirse para siempre con su amo Satanás. Al día siguiente, Norma trató de suicidarse tomando veneno para ratas, pero solo le causó mareos. Luego, pidió prestado una moto en la que fue hasta la farmacia en busca de pastillas para dormir. Se tomó todas las pastillas y esperó su final. Mientras la vida de Norma colgaba de un hilo, Herbert clamó a Dios pidiéndole sabiduría. La gente me bombardeaba con una serie de preguntas, pero yo no quería escuchar a nadie. Y en ese momento escucho una voz de trompeta en mis oídos que me hablaba claramente y me dijo, ve a la esquina, allí hay una iglesia, allí hay un pastor, vete y tráelo con todas sus ovejas. Herbert no sabía que había una iglesia en la esquina, pero cuando él le habló a las personas a su alrededor acerca de lo que había escuchado, una mujer supo exactamente dónde estaba la iglesia y corrió hacia ella. El pastor, además de varias mujeres de la iglesia, acompañaron a la mujer a la casa de Norma. Pero yo no me atreví a decirles que había cosas más ocultas ahí, ¿no? Porque yo tenía miedo de que ellos no entraran, ¿no? Sin embargo, el pastor y los otros con él se dieron cuenta a lo que se enfrentaban.
La guerra espiritual continuó hasta que el pastor se volvió hacia Herbert. Y en ese momento él empezó a predicarme y a hablarme de Jesucristo, de que él podía salvarme de esto, que él podía limpiar todos mis pecados, ¿no? Y a las finales terminó diciéndome, si tan solo tú te postras en este momento y clamas por salvación, él está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Y eso trajo a mi memoria el sueño que yo había tenido en aquella montaña, ¿no? Porque muchas de esas palabras eran idénticas, empezaban a repetir. Entonces yo no lo pensé dos veces, yo dije, este es el momento de salirme de esto, ¿no? Entonces de esa manera es que yo hago mi decisión, comencé a orar y dije, Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador. La oposición de Norma fue demasiado pequeña y tardía. Ella se recuperaría de sus intentos de suicidio, pero perdió para siempre a Herbert, que nunca más volvió a su casa. A la mañana siguiente, en compañía del pastor, Herbert fue en busca de su esposa. Le pidió perdón, pero Yaliluz no estaba convencida. Yo no sentí nada en ese momento. Yo dije, ¿qué tiene este, no? ¿Por qué me abraza? ¿Por qué viene ahora con otra actitud? Herbert se fue a vivir con el pastor y siguió perseverando en el proceso de reconciliación con su esposa. No era fácil, pero Herbert tenía fe en que Dios contestaría sus oraciones. Al mes que mi esposo se convirtió, me convertí yo, ¿no? Y puedo decir, gloria a Dios, somos felices. Herbert ahora ha cambiado, tiene mucha paciencia conmigo, con mis hijas y con las demás personas también, porque Cristo mora en él y vive en nuestra familia. El diablo a mí me engañó cuando me dijo de que yo había sido predestinado para él. Es una tremenda mentira de Satanás, porque yo he sido predestinado para ser un hijo de Dios y voy a morir como hijo de Dios y yo sé que voy a alcanzar la vida eterna. El lugar es Chiquimulilla, en la región costera de Guatemala. Aquí hombres como Salomón Hernández viven de la tierra que siembran y se atreven a soñar con un futuro mejor para sus hijos. El escogido de la familia Hernández fue Salomón, con el mismo nombre que su padre, el menor de 6 hermanos y una hermana. Por ser el hijo más pequeño de la familia, mis padres dedicaron mucho amor hacia mí. Mis hermanos se preocuparon mucho también. A todos los niños Hernández se les obligó a terminar la escuela primaria, pero el sueño de sus padres para Salomón se extendió hasta la ciudad de Guatemala con un título de contador. Cuando a mí me dijeron, vas a tener la oportunidad de sacar una carrera, yo dije, perito contador, me gusta. Ningún gasto fue visto como un obstáculo. Don Salomón felizmente vendió todo su sembrado de maíz ese año para así poder mandar a su hijo a tan importante escuela. Pero el joven Salomón pronto descubriría que un niño del campo tiene mucho que aprender en la gran ciudad, más de lo que se enseña en la escuela. Sus nuevos amigos pronto le empezarían a enseñar nuevos trucos. Empecé a tomar licor y la verdad me gustó, tal vez no el sabor, sino que el efecto que hacía en mi persona, porque yo miraba que a través del licor ya me podía desenvolver con los capitalinos y eso me dio valor. Pero esta costumbre de beber socialmente adquirió un lado oscuro. Salomón se volvió alcohólico y después de 2 años de luchar una batalla perdida, abandonó sus estudios. A la deriva en la gran ciudad, tuvo varios trabajos para poder mantener su adicción. Más adelante, un rayo de luz apareció en su vida cuando conoció a una joven llamada Leticia. Juntos tuvieron un bebé y regresaron a la casa de Salomón en el pueblo de Chiquimulilla. Aquí, el hijo favorito se convirtió en el borracho del pueblo. Una noche de noviembre, don Salomón fue a la cantina cerca de su casa, donde sabía que encontraría a su descarriado hijo. Ana Luz, la hija de Salomón de 1 año de edad, yacía enferma por varios días ya con neumonía bronquial y su condición estaba empeorando rápidamente. ¿Dónde está la nena? ¿La quieren entrar a ver? Pero quiero ver a mi hija. Vaya, pues, ¿Dónde está mi hija? la nena? Quiero ver a mi hija. ¿Dónde está mi hija? Ana Luz, déjenme, quiero ver a mi imposible, hija. Salomón, no tenés ni gracia por andar de borracho. La nena se nos está muriendo, tú eres el culpable.
No tengo dinero para comprar la medicina. Por favor, ya basta. No aguanto ya esto. Ya no aguanto más, por favor. Perdóname, no. Esta niña murió en los brazos de mi madre. Solo recuerdo que mi mamá pegó un grito y me llamó y me agarró de la cabeza y me dijo: tienes que ser fuerte porque la nena no era para ti, es para Dios. Salomón sabía muy bien que si hubiera utilizado el dinero para comprar medicina para Ana Luz, en lugar de gastarlo en licor, ella todavía estaría viva y quizás totalmente recuperada. El mismo día del funeral, Salomón regresó a la tumba de su hija, prometiéndole que nunca más volvería a tomar. Yo traté de no beber, pero aún así, a pesar que le había prometido a un cuerpo inerte, le había prometido a mi hija que no iba a tomar, volví a beber ese mismo día. Con el tiempo, Salomón regresó a la ciudad de Guatemala con la esperanza de comenzar de alguna forma una nueva vida. Leticia, profundamente resentida, abandonó Chiquimulilla para regresar a la parte norte del país con su familia. Pero un día, para su sorpresa, Salomón se topó con Leticia en un autobús en Guatemala. Ella me abrazó y me dijo: yo estoy trabajando aquí en Guatemala. Me alegra verlo como está bien, porque yo no tomaba en ese tiempo. Había dejado de beber. Con la esperanza de un futuro mejor, Salomón y Leticia volvieron a unirse. Su nueva vida les trajo una nueva hija, Vicky. Pero había un problema. Yo empecé a beber y a beber. Empecé a descuidar nuevamente el hogar. Y bueno, empezó un primo a visitarnos. Luego sucedió lo inesperado. Leticia huyó con el primo de Salomón, llevándose con ella todas sus pertenencias, además de llevarse a la pequeña Vicky. Enfrentando esta nueva tragedia, Salomón se volvió una vez más a los brazos de su viejo compañero. Solo el amor de su hermana Vicky y la paciencia de su esposo Pepe salvaron a Salomón de lo inevitable. Siguió tomando, a llegar al extremo de quedarse tirado, de que el ácido úrico le reventó en sus pies, de que el médico diagnosticó, había que hacerle injertos, sacarle de la cadera para poderle injertar en sus pies, en sus piernas, porque le había reventado con llagas. Por años, Vicky y Pepe hicieron todo lo que pudieron para ayudar a Salomón, pero al final no pudieron hacer nada ante su completa adicción a la bebida. Ciertamente el futuro guardaba aún mayores desgracias para Salomón. Era Nochebuena y toda la familia Hernández se había reunido en Chiquimulilla para celebrar. Salomón, sentado a la mesa borracho, tenía ya varios días de estar tomando. Al llegar la medianoche, entre el sonido de los fuegos artificiales y las campanas de la iglesia, la familia Hernández, hijos y nietos, le entregaron sus regalos de Navidad a doña Lucita. Todos, menos Monchito. Tengo que estar bueno para que más. Solamente él no me ha venido a dar un abrazo. Solo recuerdo que ¿Dónde está? cuando quise abrazar a mi madre para decirle que me perdonara, que no tenía un regalo, no tenía nada que darle, se me vino todo lo que tenía y empecé a vomitar sangre. El hígado de Salomón, destrozado por años de abuso del alcohol, ya no coagulaba su sangre. Los doctores en un hospital de Guatemala no le dieron ninguna esperanza. Me dijeron que esos casos así no los recibían porque no podían hacer nada. Y porque era alcohólico también. Habían otras emergencias. Al volver a Chiquimulilla, Salomón le susurró su epitafio a su madre. Yo le decía: mamá, yo quiero morirme tranquilo, quiero morirme bolo, consígame más guaro, más licor. La historia de Salomón y su vida debió terminar aquí en este cuarto, en donde su madre guardó vigilia. Pero doña Carmen, una vecina, vio la situación a través de una luz diferente. Esta vecina le visitó y le dijo: si tan solo usted permitiera que mi pastor viniera a orar por él, Dios lo puede sanar. Dios sana, le dijo. Doña Lucita nunca antes había tenido a un pastor evangélico en su casa, pero viendo la condición desesperada de su hijo, aceptó la visita. No tuvimos mucha plática, solamente lo que pudimos hacer fue
movidos a misericordia, ¿va? Orar por él. Y le dije, bueno, hagan lo que quieran, pero yo con mi trago soy feliz. Pero cuando el pastor González y doña Carmen empezaron a orar, Salomón también oró. Le dije, Señor, si de veras existes, sáname. 2 días después, para sorpresa de todos, Salomón abandonó su lecho de enfermo para unirse al pastor González y otros pastores en un retiro. Ellos habían planeado este retiro con anticipación para tener un tiempo de ayuno y oración, pero pronto descubrieron que Salomón necesitaba de su atención y compasión. Lo vio su padre y fue movido a compasión y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó efusivamente. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Así como el hijo regresó a su padre y el padre lo recibió gozoso, a pesar de la situación en que iba el hijo, el padre no lo despreció. Así fue Salomón. Entonces, estando ahí, le dije, Señor Jesús, yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Yo te abro las puertas de mi corazón y te recibo. Quiero que tú tomes mi vida y hagas con ella la que tú quieras hacer. ¿Existen los milagros realmente? Pregúntenle a cualquier miembro de esta grande y feliz familia, donde hermanos y padres han seguido todos el ejemplo de Salomón de rendir sus vidas al Señor Jesucristo. Quiero servirle a mi Señor y enseñarle a aquella juventud que está perdiéndose, que está tomando malos caminos, decirle alto, mire, oiga, porque Cristo le ama. Ese es mi trabajo ahora, enseñarle a otros, enseñarles el camino que Dios me ha enseñado a mí. A través de la historia, los hombres han anhelado fama, dinero y poder. Max Leiner no era la excepción. De hecho, a una edad joven, había alcanzado todo lo que su corazón podría desear, aún la cosa más difícil de encontrar, la felicidad. Soy de un padre suizo y madre colombiana. Soy hotelero de profesión. Me desempeño en el ramo de la construcción también. Y en mis actividades como hobby me desempeñé en el automovilismo, en motociclismo y en kart, en las cuales fui campeón en todas las especialidades por varios años. A la edad de 17 años, Max ganó la prestigiosa carrera 500 millas de Colombia. Recorrió todo el país en 9 horas, 18 minutos, estableciendo un récord todavía vigente. Con el pasar de los años, este hobby llevó a Max a convertirse en un personaje célebre en su país. En el ambiente en que yo me movía, que era de carreras, siempre hay fama, hay mujeres muy hermosas siempre alrededor, pero a pesar de todo eso y de tener muchísimas novias y amigas, nunca quise o pude casarme, porque cada vez que me quería casar, yo salía, o me hablaban de algo serio, yo salía corriendo. Por años, Max logró escapar, según él, de la trampa de formar compromisos serios, hasta que un día el conquistador fue conquistado por una doncella llamada Gloria Carrasquilla. Aparte de que físicamente era muy bella, interiormente también era muy especial. Era una persona que tenía sensibilidad, tenía algo por dentro. Inclusive yo me llegué a burlar de ella porque ella le silbaba y llamaba a los pajaritos y los pajaritos venían donde ella. Un prometedor y feliz futuro se veía en su horizonte, pero a los 3 meses de casados, después de una operación rutinaria, Gloria se infectó con una septicemia. Es una infección contagiosa muy, muy delicada y en 3 días se la llevó. Y yo no sabría expresarte tanto dolor que tuve que yo lloraba
por nada. Y me aislé totalmente del mundo y me fui a vivir en una casa en la compañía de un perro y un caballo. Posteriormente, Max volvió al mundo deportivo y siguió ganando carreras. Fue en ese entonces que conoció a Margarita Cuartas, llevando ya 7 años de viudo. Me gustaba mucho estar en su casa. Yo mi infancia la pasé toda en la finca y él tenía muchos animales, entonces era rico. Yo iba y había caballos, perros, vacas, estábamos al aire libre, hacíamos asados, era rico. Nos sentíamos muy bien estando juntos. Me acompañaba, hacíamos paseos por los alrededores pues, de las fincas y pues obviamente era algo con lo que a mí me iba a conquistar muchísimo. Yo terminaba ya mi universidad, entonces dijimos, bueno, casémonos. No había realmente que hacer muchos arreglos, pues él tenía su casa. Yo terminaba ya mi universidad, prácticamente tenía que ir a sacar mi ropa y cambiarla de sitio. 2 niños nacieron al poco tiempo. Primero Andrea y 15 meses después Jean-Paul. Todo aparentaba estar bien en el nuevo hogar, pero en realidad no era así. La verdad era que Max no se había recuperado todavía de la pérdida de su primer amor. Yo le pregunté qué era lo que le pasaba a él, porque él se sentía tan incómodo en la relación conmigo, que si era que él no me quería. Pero entonces yo le dije que me dijera la verdad, que no. Entonces él me dijo pues que no, que era que él no me quería. Entonces yo pues yo decía, pero ¿para qué pregunté? Yo siempre me sentía como si hubiera un cristal en medio de los dos, que yo lo veía a él me veía a mí, pero los dos realmente nunca nos podíamos tocar. Margarita no se daría por vencida fácilmente. Además de cuidar a los niños, se desempeñó en la equitación y el arte. Igual que Max con sus carreras, Margarita llegó a ser una campeona nacional de equitación. Sin embargo, los trofeos y los aplausos no pudieron llenar el gran vacío en su ser. Después, como a los 2 años, pues otra vez la misma pregunta y otra vez la misma respuesta. Entonces yo dije, bueno, ¿ahorita qué hago? Pues la búsqueda de Margarita por amor y aceptación la introdujo a nuevos círculos y nuevos amigos. Se fueron abriendo puertas que ya no era solamente que no me importara la relación, sino que ya uno tenía otras relaciones fuera de su hogar, en su casa, cosas que empezaban a llenar más la vida de uno. Y yo lo único que quería era no estar en mi hogar y no estar en la casa. Después de amenazas de secuestro por la guerrilla colombiana, los Leiner se fueron por un tiempo al Ecuador, donde vivieron en una casa lujosa que Max había arrendado. Era un lugar hermoso y tranquilo, pero aún allí, la turbulenta pareja no podía encontrar la paz. Hasta que un día llegamos a discutir tan fuerte y desesperados que ella me dijo que se regresaba a Colombia. Y la verdad mi corazón se llenó de odio, de resentimiento, me sentí utilizado y ya no quería nada más con mi pareja, con mi señora. Es más, no quería ver a nadie. Yo también decidí más bien venirme a Bogotá de nuevo, pero a divorciarme. Tomé un avión en Quito que me llevó a Bogotá, me bajé del avión y decidí pasar por el almacén de cualquier almacén a comprar unas cerámicas para poder hacer un baño y una alcoba en una casita que estaba haciendo un chalet en la montaña y poderme retirar de todo otra vez. Mientras el gerente del negocio, Fernando, preparaba el pedido de Max, observó que éste prestó atención a un folleto que decía Hombres de Valor. Y yo dije, ¿y eso qué es? Y este señor me dijo, de pronto te interesa, es un congreso que vienen unos pastores. Y yo para mí me dije, ¿pastores de qué? ¿Serán de ovejas? ¿De qué me está hablando?
Y él me dijo, no, son pastores que van a hablar la palabra. Y dije, ¿la palabra de qué? Me dijo, la Biblia. Y entonces ya cuando me dijo la Biblia, pues me llamó la atención y sin pensarlo, yo sé que fue sin pensarlo, yo cogí la invitación y la boté encima del escritorio y le dije, sí, me interesa. A la mañana siguiente, Fernando recogió a Max y lo llevó al Congreso en compañía de otros amigos. 7.000 hombres se habían reunido en esa mañana para escuchar a varios conferencistas, y en la primera fila del auditorio estaba sentado Max. Yo no me acuerdo sinceramente qué me decían, lo único que yo sentía era un gran dolor y como una pena. De pronto hicieron una invitación a recibir a Jesucristo como Señor, como parte de tu vida. Y yo no sé por qué, pero fui el primero que salí corriendo delante. Y yo dije, te necesito, toma el control de mi vida. Y después tuve una paz y tuve no sé, algo muy especial entró en mi vida y me transformó. Nacido de nuevo en Cristo, Max comenzó a asistir a una iglesia y a estudiar la Biblia. También intentó reconciliarse nuevamente con Margarita, pero ya era tarde. Margarita estaba involucrada con otro hombre y le pidió el divorcio. Ya no era lo que él fuera conmigo, sino era una decisión que yo quería tomar porque yo no estaba siendo sincera con él, ni sincera en la relación, no era honesta. Y mi señora y yo decidimos divorciarnos legalmente. Curiosamente, mientras se realizaban los trámites de divorcio, Margarita comenzó a leer una Biblia que Max le había regalado. Max me hablaba mucho de que él no me podía dar amor, pero entonces hablaba de Dios, ¿sí? Entonces yo le decía, pero ¿cómo vas a hablar de Dios si no puedes hablar de amor? No puede ser. Por su parte, Margarita se arrepintió, llegando a la conclusión de que los dos no debían separarse. Pero cuando llegó el día de firmar los papeles, Max era inflexible. Por favor, me colocan sus firmas en frente del nombre. Comenzó un periodo de escasez material para Max y a la vez de crecimiento espiritual. Su más grande lección tenía que ver con el perdón. Sintió un profundo deseo de aclarar cuentas con todos, menos uno. De pronto sentí algo que me decía, tú no has perdonado a todos. Y yo dije, ¿a quién me falta? Ya he perdonado a todos. Y me dijo, tú no has perdonado a tu ex señora. Acéptala, recíbela. Y yo, recíbela. No, yo no puedo recibirla. ¿Cómo la va a recibir? Y me volvió a repetir durísimo, recíbela. Y yo dije, Señor, en obediencia y en fe yo lo hago. Pues para sorpresa mía, Max se apareció al otro día. A las 6 de la mañana timbraron y yo fui a abrir pues aterrada. Y era él. Y le dije, vengo a hablar contigo, déjame entrar porque necesito compartirte qué me ha pasado todos estos días. Le dije que quería que me perdonara por todo lo que yo le había hecho a ella. Empezamos a sacar todas las cosas feas de nosotros, porque nunca lo habíamos hecho. Porque si tú me perdonas... Y en ese momento nos abrazamos y lloramos como nunca, porque
había entendido que Dios hizo una mujer perfecta para mí y que era la compañera y la ayuda idónea que tenía predestinada para mí. Y ya después él me trajo para acá y bueno, aquí estoy. La barrera impenetrable, el cristal invisible entre Max y Margarita se había desvanecido. Nadie lo hubiera pensado posible. Solo uno, cuyo nombre es Dios de amor. Aquí en nuestro hogar pues tenemos un rey que es él, es Dios, es Jesús, y todo gira alrededor de esto, ¿no? Y yo puedo decir que hoy por primera vez tengo paz, tengo amor, tengo paciencia, y que lo único que quiero y le pido al Señor es que lo que me ha dado a mí se lo dé el doble a todos, para todos. Es lo único que quiero. Como muchas grandes ciudades del mundo, la Ciudad de México tiene un lado oscuro. Son zonas en donde familias enteras luchan por sobrevivir de aquello que otros desechan y donde tristemente también niños abandonados luchan por conseguir su sustento. Un montón, ¿verdad? Aquí habían un montón. Rosilia Guerra era uno de estos niños. Pues estuvimos viviendo en vía pública. No fue muy fácil nuestra vida porque recuerdo de que mis hermanitos comenzaron a andar en la calle. Estábamos muy llenos de piojos en la cabeza, en el cuerpo. Nos rascábamos, estábamos todos llagados. Y mi hermanita, la más chiquita, tenía 4 años. Pero el instinto por sobrevivir es fuerte. Y Rosilia fue una luchadora. Tengo que ayudar a mis hermanitos, tengo que ayudar a mis hermanitos. Y entonces comencé a robar mucho. Comencé a robar más y más. Y a los 13 años caí en una prisión. Aunque era menor, Rosilia era encarcelada con prisioneras adultas. Y cada uno que estaba allí me enseñó. Y entonces yo cuando salí de ahí, pues yo ya sabía como más o menos, como decimos, ¿no? Atracar a la gente. Y me fui. Y comencé a practicar lo que había aprendido en la prisión. Dentro y fuera de prisión se convirtió la vida de Rosilia. Ella tuvo su primer hijo a los 16 años. Y para cuando tenía 28, ya se había convertido en una ladrona profesional. Yo, como siempre había carecido de ropa y de vestidos, abría los closets y me medía un vestido y se me venía el vestido todos, o sea, las gabardinas, todo, ¿no? Entonces, si me venía el zapato, me llevaba todos los zapatos. Rosilia se justificaba diciendo que robaba para sus hijos, para darles a ellos las cosas que nunca tuvo. Pero realmente mis hijos no necesitaban eso, no necesitaban cosas materiales. Los niños lo que necesitaban es a la mamá, es el afecto de la mamá. El afecto maternal fue la única cosa que Rosilia no les podía dar. Tomé medicamento psiquiátrico, traía el vicio de la droga, me convertí en una alcohólica y siempre como mujer fui de fracaso en fracaso. Y las caídas en la prisión aumentaron y caigo a cárcel de mujeres por segunda vez. Y ahí es cuando se me hace una sentencia de 8 años de prisión. Yo nomás estaba pensando, hasta aquí llegué y aquí voy a morir. Hasta aquí llegué y aquí voy a morir.
Y yo iba tan de malas que le digo a mis compañeras, estas cuatas ya me tienen hasta el gorro. Entonces ya venimos en banda y le digo a la hermana, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que quieres? Hola, les quiero presentar a Jesús. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tienes escondido? Porque no lo vemos. Él existe, Él es espíritu, Él es verdad. Si Él existiera no estaríamos aquí. Todas nosotras robamos para mantener a nuestros hijos. Y todas nos drogamos. Si Dios existiera no estaríamos sufriendo aquí como animales. Yo las entiendo, muchachas, pero Él las quiere hacer nuevas criaturas. Les va a cambiar la vida por completo. No quiero saber nada de tu Dios. Entonces la hermana se me quedó mirando y me dijo, mira, déjame orar por ti. Órale. Padre eterno, a ti el Dios. Rosilia estaba confundida. Había vivido toda su vida con el código de ojo por ojo, diente por diente. No obstante, estos cristianos devolvieron amor por su odio. Hoy, Señor. En unas pocas semanas, sin embargo, los 4 hijos pequeños de Rosilia fueron apartados de ella por los servicios sociales. Voy a la oficina del jefe de trabajo social. ¿Quién eres tú? Y sin pensarlo yo me le voy encima y comienzo a golpear algo. ¡Auxilio! Rosilia fue llevada en custodia y encerrada en el apando, la parte más baja de la prisión, un lugar de espanto y terror. Estoy presa abajo de la tierra, en el subterráneo. Y entonces yo le comencé a gritar a Dios. Y yo le comencé a decir, Dios, ¿a dónde estás? ¿A dónde estás, Dios? ¿A dónde estás? Si tú de veras estás vivo, ¿por qué no vienes y me sacas de este lugar y me salvas de este castigo? Y en medio de mis gritos, comencé a escuchar una voz que me dijo, ya no grites. Dios no está vivo. Y si Dios vive, está en el cielo y tú estás aquí sobre la tierra. Dios nunca va a venir a una persona como tú, porque tú le has hecho mucho daño a la gente, a la humanidad, a tus hijos. Tú eres una ladrona, tú eres una prostituta, una alcohólica, una drogadicta, una mujer perdida. Y me dijo, mátate, termina contigo, córtate las venas. Y yo le grité y le dije, ¿con qué? ¿Con qué? Los ojos de Rosilia se posaron en el foco de luz de la celda. Y me estiro hasta alcanzar el foco. Y cuando yo hice mis 2 manos así para tomar el foco, yo escucho una voz a mis espaldas que me dijo, una voz dulce, una voz serena, una voz con mucha paciencia que me dijo, no, no lo hagas. Entonces volteo. Y cuando yo volteo, en medio de la celda se aparece Jesucristo con todos mis hijos abrazados. Como cuando el maestro se va a tomar una foto y tiene a todos los niños. Yo caí embrocada en el piso. Y yo solamente decía, perdóname, perdóname Dios, perdóname, tú vives, tú estás vivo Dios, tú estás vivo. Le digo a Jesús, te entrego mi vida, cámbiame. No lo entendí muy bien al instante, lo entendí después, que lo que me había pasado era que Dios me había transformado. Él me había pasado de las tinieblas a su luz admirable. Rosilia pasó otro año de su sentencia sin incidentes y consiguió la libertad por buena conducta. Su oración más importante fue respondida cuando se reunió con sus hijos y pudo ser la madre que siempre quiso ser. Como creyente de Jesucristo, también pasó muchas horas orando, buscando la voluntad de Dios para su vida. Fue cuando me dijo el Señor, quiero una casa hogar. Entonces yo le dije a Dios, Dios, no puedo hacer eso, soy tan pobre, no tengo dinero, tengo muchos hijos, yo no tengo idea cómo traer un niño y mantenerlo y cómo hacer unas grandes cazueladas de comida, no las tengo.
Sin embargo, eventualmente llegó a la conclusión de que había solo un camino a seguir: la obediencia. Cuando yo lo entendí, levanté los ojos y le dije, aquí estoy. Si en algo te sirve mi vida, aquí estoy. Entonces el Señor sublimemente me sacó de mi casa y me llevó a una casa que estaba abandonada donde vivían unos niños. Yo andaba buscando niños bonitos, pero Dios me ponía niños visquitos, niños con defectos físicos y mentales, niños que se convulsionaban en la puerta de los bares, niños que se hacían popó, todos apestosos. Cuando me di cuenta yo tenía 30, pero esos 30 se me hacían a mí, digamos, 300, porque eran niños con puros problemas psicóticos, esquizofrénicos, retraso mental profundo, síndrome de Down, con convulsiones. Había niños que tenían hasta 4 o 5 enfermedades en su personita, entonces era espantoso para mí. Yo no era una persona profesionista. Y así Rosilia, quien se enseñó a sí misma a leer en prisión, quien nunca tuvo un hogar cuando niña, ni el amor de sus padres, hoy en día ha establecido y dirige 3 hogares que proveen el cuidado básico a aquellas personas que no tienen de quién recibirlo. ¡Cristo reina! ¡Cristo reina! Yo digo que es mi hijo amado. Y él sabe que soy su mamá amada, ¿verdad? Sí, mami. Sí, mami, dice. Pero yo viví etapas de mi vida también así, en las calles, enferma de mis facultades mentales, durmiendo en los basureros, era una niña andrajosa, viviendo en los carros viejos. Y Dios me volteó la tortilla, ahora me salvó, me restauró, me cambió y me puso a trabajar con ellos también. Para la gloria de Él. Hola, Rogelio. Dales un saludo, mi amor. Ay, chiquito. Y yo siempre me paro al frente y le digo a las niñas, Dios tiene un plan muy especial para ti. Y tú me has de decir, hermana, es que no ve cómo estoy desquiciada. Hermana, no ve cómo estoy tan deforme. Hermana, no ve todo el daño. Pero le digo, yo estaba peor que tú, loca como tú, peor que tú. Pero en mí se cumplió la palabra que Dios nos recoge del muladar para sentarnos en silla de príncipes. Mira, Dios transformó mi vida y me hizo directora y fundadora de este lugar y del otro lugar y de los otros lugares. Tú eres importante para Dios. Y yo espero un milagro en tu vida. Y si Dios te sana, gloria a Dios. Y si Dios no te sana, de todos modos te despacho a la presencia de Dios y allá vamos a tener otro recobro. Y allá pues va a ser otra vida. ¿Quién vive? Él era un muchacho de escuela de solo 11 años de edad, pero había algo que los separaba del resto de sus amigos. Fernando Solares tenía asma, y él pensaba que nunca viviría una vida normal. Pero un día, cuando regresaba de la escuela, sintió la urgencia de entrar a una iglesia y orar. Con la fe sencilla de un niño, Fernando le pidió a Dios que lo sanara, y luego le prometió que si él lo sanaba, le serviría por el resto de su vida. Yo no voy a olvidar nunca esas palabras, porque eran un compromiso de todo mi ser si el Señor me hacía el milagro. Seguía hablando con él y lloraba mucho, hasta que no me di cuenta y me quedé dormido. No supe cuánto tiempo pasó. De pronto una mano se apoyó en mi hombro y me dijo, Patojo, Patojo, vamos a cerrar la iglesia. Entonces yo desperté. Sabiendo que su madre podría estar muy preocupada, Fernando salió corriendo de la iglesia y continuó corriendo hasta llegar a casa.
Una vez que llegó, inmediatamente se dio cuenta que algo especial había ocurrido en él. Cuando llegué con mi mamá, ella estaba llorando, estaba muy preocupada. Me miró y se sorprendió. Y yo me sorprendí de verme a mí mismo respirando bien. Y de entonces entendí que no tenía asma, que Dios me había sanado el asma. Lleno de gratitud, Fernando decidió vivir una vida agradable a Dios. Pero ¿dónde comienza uno su servicio a Dios? ¿Qué creencia religiosa debe escoger para expresar su devoción? ¿Son todas las religiones iguales o hay un solo camino para llegar a Dios? ¿Existen disciplinas que se deben practicar para ser santo? Para Fernando, respuestas significantes llegaron cuando él tenía 16 años y asistió a una conferencia de los Rosacruces. Allí conoció a un hombre quien le presentó a Dios desde la perspectiva rosacrucista. Él dijo, las religiones son como los ríos que vienen a caer al mar. El mar es Dios. Cualquier religión lleva a Dios. Y en mi mente fue impactante. Me pareció tan lógico. Él comenzó a hablar de reencarnación. Él dijo que la única explicación que había para los que ahora eran malos y a las otras personas que eran buenas era que los malos eran almas poco evolucionadas y los buenos muy evolucionadas. Cautivó mi mente. Fernando se unió a los Rosacruces y en los próximos 24 años de su vida alcanzó sistemáticamente los más altos niveles de esta organización ocultista. Sin embargo, pensando que estos logros pudiesen ser insuficientes para agradar a Dios, Fernando desempeñaba roles activos en otras organizaciones y también llegó a ser ampliamente conocido como un exitoso conferencista motivacional. Puede ver mi vida llena de tantas cosas. La pregunta es, ¿estaba yo satisfecho? La respuesta es no. Todo el mundo pensaba que yo era el gran maestro, el gran consejero, era el gran hombre, y en el corazón mío había pecado. Yo sabía quién era yo. Un conocimiento de pecado no era la clase de autorrealización que Fernando deseaba. Para cubrir su inquietud, se sumergió más profundamente en otras disciplinas espirituales, incluyendo el yoga y la meditación trascendental. Él y su esposa Martita recibieron instrucción yoga de manos de algunos de los mejores profesores del mundo. Sin embargo, su matrimonio se destruía. Después de una tercera y final separación, Fernando abandonó a Marta y a sus 5 hijos. Y me puse a vivir 6 meses solo, porque nadie iba a quitarme a mí el servir a Dios, el viajar anunciando el misticismo, la metafísica. Hasta que hubo un milagro, hasta que Él, el verdadero Dios, se compadeció de mí. Estaba durmiendo en mi cama, no sé la hora que era, pero de pronto abrí mis ojos y frente a mí había una luz dorada que rodeaba todo el cuarto. Fernando se sentó en la cama y contempló la habitación. En una visión se vio sentado en un pequeño banco. De pie ante él estaban 5 figuras misteriosas. La figura principal comenzó a hacerle a Fernando una serie de preguntas. ¿Y por qué has decidido también continuar buscando en el rosacrucismo, en la masonería? Porque la gente no conoce a Dios. Y allí yo puedo mostrarles a Dios. Tus respuestas han sido sinceras. El visitante misterioso le hizo a Fernando las mismas preguntas 3 veces, terminando el interrogatorio con las mismas palabras cada vez. ¿Qué harías tú, Fernando Solares, si nosotros te dijéramos que ninguno de los caminos que tú has escogido te lleva al Padre, sino que solamente el único camino es nuestro Señor Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida? Jesús, un cuchillo entró dentro de mí, me atravesó en 2. Jesús, el único camino. Todas mis ideas se me quitaron, se me cayeron. Buda, Zoroastro, Mahoma, Mahabulá, Lao Tse, todos al suelo. Y me quedaba con uno, Jesucristo, el único camino al Padre. El velo de los ojos espirituales de Fernando había caído.
Pero a medida que finalizaba la visión, Fernando les rogaba a los visitantes que se quedaran. Había tanto más que deseaba saber. ¡No se vayan! ¡No se vayan! A Fernando lo consumía el deseo de saber más acerca de Jesús. Pero su larga asociación con el ocultismo había empañado el claro mensaje que los ángeles le habían dado. ¿Eran ellos espíritus enviados a él por Dios? ¿O eran ellos simplemente maestros humanos, llamados maestros espirituales, enviados para guiar a Fernando un paso más allá en el proceso de autoiluminación? Quienquiera que ellos eran, una cosa era cierta: su intervención en la vida de Fernando había despertado la más grande búsqueda y la más grande crisis que él había enfrentado. ¿Quién era Jesús? Hola Fernando, ¿qué tal estás? Gusto en saludarte. Aquí llamándote, René. Fíjate que he estado pensando con mucho deseo de hacer un evento motivacional. Previamente, René, un viejo amigo de Fernando, le había ayudado a promover conferencias de motivación, impartida por oradores de renombre internacional. Yo quiero presentarte a un verdadero motivador. Un motivador que no te va a cobrar ni un solo centavo. Y lo más importante, Fernando, es un motivador para toda la vida. ¿Qué querés presentarme a ese motivador? ¿Y existe? Claro, Fernando. Se llama Jesucristo. Jesús. Él es real. Él te ama, Fernando. Y cuando él comenzó a hablar así, sentí una esperanza en mi corazón. Fernando y René se pusieron de acuerdo para desayunar juntos la mañana siguiente. René, un nuevo creyente en Jesucristo, compartió su fe con entusiasmo. A Fernando le parecía que el cielo había venido a la tierra. Las preguntas que los ángeles nunca contestaron, que sus amigos en el ocultismo no podían contestar, fueron clara y maravillosamente contestadas a través de la palabra de Dios, la Biblia. Esa noche, Fernando asistió a un servicio de la iglesia con René y dio su vida a Cristo. Y dije: Jesús, perdóname, Señor. Ahora comprendo que tú eres Dios. Después de su conversión, Fernando renunció a todos los lazos del ocultismo y fue bautizado en agua. Hoy, él es un hombre nuevo en Cristo. Él y su familia comparten una fe común en un hogar restaurado. Llevo en este momento 9 años de convertido. Llevo en este momento suficientes años ya para decirles que en esos 24 años nunca alcancé nada. Que en un solo día, en un solo momento, cuando Él entró a mi corazón, me dio lo que yo buscaba. Ahora vamos a ver lo que te saqué. Ahora. Brujería en México. Santería en las islas del Caribe. Neopaganismo en los Estados Unidos y en Europa. En cualquier forma que se exprese, todas estas prácticas tienen una raíz común: el satanismo, la adoración a Satanás. Para José Andrade, oriundo de El Salvador, el satanismo significaba algo más que todo lo demás. Significaba poder. Poder para controlar, poder para dirigir, poder para vengarse. Sin embargo, su aceptación en la escuela de Satanás no dependía de su propio entusiasmo, ni tampoco de la decisión de su maestro. Según el ritual, el primer requisito para José era escribirle una carta al mismo Satanás, detallando las razones por las que él quería unirse a esa escuela. La solicitud contiene 3 espacios en blanco, que se espera estén llenos si uno ha sido aceptado. José dejó la carta en un lugar aislado, en un lugar que nadie conocía. 7 días después, regresó. Mi sorpresa fue cuando extendí aquella hoja de papel y me di cuenta que los 3 espacios estaban llenos. Dijo el profesor, bienvenido a la escuela. Eres uno de los aprobados. Uno de los aprobados. Así empezó la peligrosa jornada de José Andrade, un oscuro descenso hacia los 7 niveles del satanismo y más allá. El nivel 2, no se puede continuar el proceso sistemático de enseñanza
a no ser que el individuo haya pactado con Satanás. Como parte del proceso, José y los otros estudiantes se aferraron a la lista de promesas, un libro de ocultismo en el que Satanás jura eterna fidelidad a sus discípulos. Nuestro libro dice: ¿estaré yo solo alguna vez en la vida? Nunca. Yo, Satanás, te desampararé y te dejaré solo. Estamos todos ante la presencia de Satanás. Cerremos los ojos. Satanás está aquí. Había llegado el momento. Satanás les demandaba ahora un juramento de lealtad que José hizo con gusto. Yo me sentí orgulloso de ser pactado con Satanás. Dentro del nivel 3, el estudiante tiene que hacer un ceremonial, un ritual demoníaco. Y este ritual es necesario hacerlo en un cementerio. Pero algo le molestaba a José. Un pequeño detalle de la ceremonia parecía poner en duda la invencibilidad del poder de Satanás. Dice el manual de ocultismos que para el ceremonial de 7 noches en medio de 4 cruces en el cementerio hay que investigar. Hay que estar completamente seguro, 100% convencido, que bajo ninguna de las 4 cruces seleccionadas para el ritual esté sepultado el cadáver de un evangélico protestante. Queriendo saber el porqué, José cuestionó a su maestro. Apégate a las enseñanzas. No me es dado responderte. En 7 noches consecutivas, José completó el ritual, pero había algo más. 3 días después de ese ceremonial, el estudiante busca a un amigo más íntimo que tenga y deben de ir a un lugar solitario. Y dice el manual que de 3 metros de distancia el amigo ha de dispararle todos los proyectiles de un revólver al pecho del estudiante. José le confió su vida a su medio hermano, quien era menor que él. Pero este adolescente, por miedo a matarlo, rehusó obedecer. José le explicó luego que si el ritual era ejecutado siguiendo cada detalle, el poder satánico lo protegería de los disparos. Y había un detalle más en el ritual demoníaco. Pero si el amigo, una vez concientizado, no quiere cumplir con el requisito, uno debe de quitarle la vida y tomarse toda la sangre de él, no menos de 21 tragos. En el último disparo, José se desmayó y su hermano escapó creyendo que lo había matado. Pero eso no fue así. Por el contrario, José había pasado al 4º nivel. El nivel número 4 trata del desarrollo de la facultad y del poder mental. Como una demostración del poder potencial de la mente, el maestro de José llevó un perro a la clase. Ahora, dijo el profesor, vean lo que yo puedo hacerle a este animal. Y en menos de 30 segundos el perro huyó y cayó muerto, vomitando sangre por la boca y por las orejas. En poco tiempo, José también desarrolló la capacidad mental para romper y mover objetos usando solo el poder de su mente. Pero al pasar exitosamente del 4º al 5º nivel y más allá, una duda, pequeña pero persistente, seguía molestándolo. A él nunca se le permitió usar sus crecientes poderes como satanista contra un evangélico. ¿Por qué? ¿Qué poder mayor que un satánico tiene un cristiano? José dejó esas dudas a un lado. Ahora ya había pasado por los 7 niveles requeridos y asumió el papel de maestro por sus propios méritos. El poder que tenía sobre los estudiantes y sobre el mundo en el que vivía parecía ser absoluto, hasta que recibió la noticia de que su mejor estudiante había renunciado al satanismo y se había convertido al cristianismo. Yo sentí un deseo de venganza, pero no contra él, sino contra el predicador que estaba. José fue a la iglesia esa misma noche con intenciones de destruir a aquel pastor, si no físicamente, al menos psicológicamente. Lo extraño fue que yo apliqué contra él y aquel hombre seguía con toda autoridad leyendo. No había ni la menor perturbación en él. Yo apliqué la segunda vez, me puse en pie y aún de pie hice el 3er intento contra el predicador. Y ni el primero, ni el segundo, ni el tercero dio ningún resultado. Entonces me quedé frustrado, confundido, queriendo huir, pero ya no había por dónde. Por primera vez en 5 años,
José experimentó el fracaso como satanista. De repente, el pastor pidió a la congregación que se acercaran al altar para orar. José fue tomado por sorpresa y fue empujado por la muchedumbre hacia el altar. Mientras aquel pastor, aquel predicador oraba, en mis espaldas comenzaron a caer gotas de agua. Levanté mi vista al techo, pero no había ninguna lluvia natural. Cerré mis ojos. Y cuando yo cerré mis ojos, posó una mano aquí. Yo no sé si fue la mano del pastor, la mano del predicador, la mano de Jesús o la mano de un ángel, no sé. Lo extraño fue que en el momento que esa mano posó en mi espalda, yo pude experimentar lo que nunca antes en mi vida había experimentado. Un poder extraordinario, un poder que me hizo caer de rodillas. Y así descubrió José el secreto del poder cristiano. Descubrió que Dios es amor y que Dios quiere y es capaz de perdonar a todo el que se humille ante Él arrepentido y que busque a Cristo por libertad. Yo estaba consciente de que aquel camino era mejor. Y lo más bello es que yo había por primera vez empezado a sonreír, a tener paz. Después de pocas semanas de que José confesara públicamente a Cristo, empezó a sufrir ataques de poderes demoníacos, pero Dios, ahora el soberano en su vida, lo mantuvo seguro y a salvo. Significa entonces que Satanás, aunque se ahogue y aunque se desespere queriendo hacernos daño, no puede. Porque ahora nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y nuestra vida está protegida en la sangre de Jesús y con el sello del Espíritu Santo. Un famoso general dijo una vez, la guerra es un infierno. Eduardo Sandoval y Salvador Guzmán pueden hablar basados en sus propias experiencias. Para nosotros nuestro gobierno era un gobierno fascista, ¿verdad? Y que había que cambiarlo a fuerza de balas. Y que íbamos a tomarnos el poder a base de una insurrección armada, popular. Nuestra guerra era una guerra popular prolongada. Y que cada día esto tenía que tomar más auge, ¿verdad? Porque la injusticia social que había en mi patria era provocada por los ricos, opresores, ¿verdad? Para nosotros el capitalismo era un sistema monetario que había que aniquilarlo. Al igual que muchos otros reclutados por el ejército guerrillero en El Salvador, la atracción de Eduardo por la filosofía comunista comenzó durante sus días de estudiante. Su infeliz vida en el hogar hacía que la revolución pareciese como algo más razonable. Tener problemas, ¿verdad?, de conducta, era un chico rebelde, un tipo que nunca pude sacar buenas notas, un mal estudiante. Yo creo que se debía a que realmente era una persona lastimada emocionalmente, ¿verdad? Nunca pude tener el amor de un papá, pues sí, o sea, pues sí, no era casado. Siempre mi papá estuvo lejos de nosotros. Las notas de Eduardo en el colegio no fueron muy buenas, pero sus estudios secretos en el avance de la revolución merecieron el reconocimiento de otra clase de maestros. Estaba muy enamorado de la causa y era muy sujeto a mis comandantes, a mis líderes, ¿verdad? Cuando llegó la orden para que Eduardo dejara su hogar y se uniera al ejército rebelde, él respondió inmediatamente. Y yo renuncio a mi hija, yo renuncio a mi mujer, renuncio a mi mamá, renuncio a mi casa y yo renuncio a todo, por entregarme de lleno a la causa revolucionaria. Sin embargo, como en todo conflicto, la guerra civil en El Salvador tenía dos lados. Y aquellos que creían en una causa diferente eran igualmente determinados, hombres como Salvador Guzmán. Como estudiante, él había sido expuesto a las mismas enseñanzas que habían transformado a Eduardo, pero el camino en la vida de Salvador le guió a él a unirse a las Fuerzas Armadas. El primer paso fue estudiar en la Academia Militar Nacional. En la escuela militar lo forman a uno en una forma muy dura para poder soportar los momentos precisos de dar una orden o ser determinantes. Cuando graduamos nosotros, llegamos ahí, pues empezamos a ver nosotros la guerra y vimos ya los guerrilleros. Y hicimos nosotros nos hemos graduado para
para poder administrar los cuarteles o para poder dar instrucción, adiestramiento, pero no era así. Teníamos que irnos a poner las botas y salir al campo de la guerra. Es una de las ironías de la guerra. Dos hombres igualmente dedicados, igualmente obedientes, igualmente preparados para matar, pero en bandos totalmente opuestos. El soldado, tanto a uno como al otro, lo preparan para matar a sangre fría y para matar también en combate. Llega la euforia del mismo soldado en los momentos de combate. Y el soldado no le importa que en ese momento le digan, mire, usted vaya a matar a todo mundo. Y lo hace uno también. Eduardo, por su parte, estaba aprendiendo los puntos más finos del terrorismo, la destrucción de puentes y cómo diseñar y lanzar emboscadas. Pero un día, sin advertencia, él fue emboscado y atrapado. A mí me capturaron, yo iba en un camión y me ponen el fusil a mí y me dicen, bájate de ese camión. Es ahí donde a mí me dijeron, tenemos 5 días antes buscando comandantillo. Así que ahora me dijo, vamos a platicar, ¿ok? Me dijo. Y yo, mamá mía, me afligí porque le andaban volando la cabeza en ese tiempo a todos los guerrilleros urbanos. El Escuadrón de la Muerte no mató a Eduardo, sino que lo envió a prisión. Pero la guerra no terminó allí. Una guerra psicológica comenzó. Había un compañero que lo capturaron, de la guardia lo capturó y le quemaron la espalda con ácido. Al otro le volaron los dedos, las uñas, experiencias así que pude ver. Otro le volaron la cabeza. Después de ser dejado libre bajo una amnistía gubernamental, Eduardo huyó a Nicaragua. Allí recibió entrenamiento más avanzado con otros exiliados salvadoreños. Pero los rigores de la guerra habían comenzado a cobrar sus dividendos, y aunque externamente Eduardo aparentaba estar bien, internamente se encontraba confundido y abatido. Él aún comenzó a orar a un Dios en el cual él no creía. ¿Quién podrá cambiar mi vida? Si tú sos Dios, y es cierto que cambias al hombre, acepto que me cambies Dios. Acepto que me cambies Dios. Y yo dije, ¿qué haces? Estoy loco. ¿Por qué estoy diciendo esto? Eduardo regresó a El Salvador. Venía abatido, venía afligido. Yo tenía miedo que me fueran a capturar de nuevo. Para mí todo el mundo era contrario a mí. Hasta los animales le tenían miedo. De hecho, una persona había notado la presencia de Eduardo y un día lo confrontó abruptamente en una cafetería local. Y él me dijo, Cristo te ama. Te invito. ¿A dónde? A la iglesia. El visitante que sorprendió a Eduardo era precisamente el pastor de una iglesia local. Y ese día me dice el pastor, me voy. Solo te digo una cosa, Jesús te ama, búscalo. Y se fue. Esas palabras se hicieron un choque en mi mente. Cristo te ama, pedirle perdón. Cristo te ama, te ama. Cristo te ama. Las mismas palabras sonaron igual de extrañas cuando alguien se las pronunció a Salvador Guzmán. Y siempre él pues me decía, bueno, yo quisiera de que tú conocieras a Cristo. No fue un pastor quien se comunicó en esta forma con el capitán Guzmán, sino otro oficial, su mejor amigo. Apodado cariñosamente el chileno, debido a que había estudiado por un tiempo en Chile, José Chávez era un gran cristiano y un soldado de habilidades excepcionales. En las misiones que siempre regresábamos con él, nunca traíamos un amputado ni nunca traíamos muertos, siempre traíamos victoria. Entonces mi compañero siempre siguió conmigo casi 10 años con él juntos. Él pues seguía también tratando de hablarme del evangelio y todo lo demás. Salvador amaba y respetaba a su amigo. Sin embargo, esto no quería decir que él siguiera su ejemplo. Mientras tanto, Eduardo Sandoval había regresado a las guerrillas. Un día, él se internó en las montañas para encontrar a otros 6 hombres en un determinado lugar. Eduardo tomó su puesto y esperó con todos sus sentidos alertas, cuando, de repente, alguien respiró en su espalda. Yo volteé para atrás, me impuse y me extrañé. ¿Quién sopló mi espalda? ¿Verdad? Y entonces yo con mi reloj en mano y decía, nunca pasan estos, ¿por qué le habrá pasado?
cuando yo en ese momentito escucho una voz audible: Eduardo, orame. Eduardo, orame. Las palabras de aquel pastor rebotan en mi mente: Cristo te ama. Y yo en esa noche levanto las manos al cielo y yo sentí la presencia de Dios. Sentí una cosa caliente en mi pecho. Yo sentí que era la sangre de Jesús limpiando mi vida, mis pecados. Así que un tratado de paz con Dios había sido sellado esa noche en la cumbre de una montaña solitaria. Pero la batalla continuaba rugiendo abajo en el valle, y en medio de ella se encontraba Salvador Guzmán. La experiencia le había enseñado que la guerra producía muertes y bajas, pero no pudo existir nada que le hubiera preparado para recibir las noticias que un día escuchó por radio. El chileno, su compañero más cercano, había sido muerto en combate. No dormí esa noche, no dormí. Y al día siguiente yo me vine para San Salvador a la funeraria. Seguía yo llorando, quebrantado, mi compañero. Y no me explicaba por qué se lo había llevado nuestro Señor. Yo le dije, ¿por qué no me llevas a mí también? Le dije yo. Entonces estaban los hermanos allá y yo le dije a mi esposa, ¿y cómo es posible que los hermanos estén bien alegres? Le dije yo, y nosotros estamos llorando. Salvador no podía entender cómo los cristianos de la iglesia del capitán Chávez podían cantar y dar gracias en aquel momento. Aún su esposa tenía una paz sobrenatural. Entonces yo me puse a la cabeza de todos mis soldados. Y yo lo vi por última vez. Y yo le digo, nos vemos chilenos, le dije yo. Y estaba el hoyo así. Yo le prometí a Dios ese día, yo quiero ser cristiano, Señor, le dije yo. Yo no te conozco, pero sí sé que existe, le dije. Y le levanté la mano y me fui. Y mi esposa me dijo, ¿y qué te pasa? No, nada, le dije. Mi compañero se fue, pero yo siento que yo debo seguir la lucha. Yo me quería morir ese día. En un sentido, Salvador sí murió aquel día, pero él nació de nuevo. Y hoy tiene otro amigo, Eduardo Sandoval. Una vez ellos fueron enemigos, ahora son dos hermanos en Cristo. No es raro verlos juntos en San Salvador, compartiendo con otros del infinito amor de Dios, aún con soldados de las Fuerzas Armadas. Todo aquel odio que nosotros sentíamos, todo eso desapareció en mi vida cuando llegó Cristo a mi vida. Yo siento una gran felicidad en mi vida. He hecho otra nueva vida yo. La verdad es un hombre. Y ese hombre murió por mí en una cruz. Y mi vida se la debo a Jesús. El día de trabajo termina y Abelino Guzmán regresa a su casa en las afueras de la ciudad de Guatemala. Te sorprende que este hombre, por lo visto honesto y trabajador, sea un recluso del Pavón, la prisión de máxima seguridad más notoria del país. Pásale para allá. Voltéalo. Levante las manos. ¿Y por qué a él, un prisionero, se le permite trabajar en un banco durante el día y entrar y salir sin un guardia? Para descubrir las razones, debemos dar marcha atrás al año de 1973, cuando un abelino de 21 años salió una tarde del trabajo más temprano de lo normal para ir a su hogar donde estaban su mujer y sus dos hijitos.
¡Largo! ¡Paco! ¡Sin vergüenza! ¡Que te largues, te dije! ¡No! ¡Lárgate! Y toma inmediatamente unos leños que estaban allá en aquel rincón de la casa y se apodera, se va contra mí y luego le da unos leños a él para que me ataque. Pero Avelino acertó primero, usando el machete del otro hombre. Él regresa y dice estas palabras: vas a tener que matarme a mí también, porque yo la amo. Mátame a mí también, pues. Mátame. Yo la amo. La amo. La amo. Avelino se apresuró con sus dos hijos a la casa de sus padres y luego fue a la estación de policía. Cuando yo llegué a la policía, yo dije que los había encontrado muertos, porque yo no sabía ni qué hacer. Pero estando ahí, yo confesé que yo lo había cometido el crimen. Mano izquierda, por favor. Aquí no se llora por mamá, aquí no se llora por papá, aquí no se piensa en hijos, aquí no se piensa en Dios. Aquí nada. Los guardias no se atrevían a ir más allá de este punto por temor a su seguridad personal. Aquí los reclusos gobernaban sus propios asuntos y solo el fuerte o el afortunado sobrevivían. En su primer día, Avelino presenció la muerte de otro recluso que fue asesinado en la celda adyacente. Detrás de los alambres de púas y las cercas eléctricas del pavón, Avelino esperaba terminar sus días. Pero él no tenía que esperar que otro prisionero acabara con él. La corte que revisó su caso lo sentenció a muerte por fusilamiento, y Avelino se encontró a sí mismo en una celda con otros dos prisioneros que corrieron la misma suerte. Ya es suficiente. Todos estamos iguales y vamos a morir y vos no eres tu güey. Y tu tita me recuerda. Pero estando 8 días ahí, a mí me sacaron y me dijeron: Avelino Guzmán Delgado tiene la oportunidad de salir porque ya no va a ser fusilado. La primera ayuda que yo tuve a mi favor fue el haber confesado que yo había cometido el crimen. Avelino se enfrentaba ahora a 30 años de prisión. La sentencia de muerte se hizo efectiva para los otros dos hombres y el día señalado, Avelino, bajo guardia, presenció la ejecución. ¡Apunten! ¡Fuego! Si obligarlo a presenciar el fusilamiento fue con la intención de intimidar a Avelino, la verdad es que causó lo opuesto. Con una sentencia de 30 años sobre sus hombros y sin una razón para vivir, Avelino, a través de trampas y violencia, se convirtió en el cabecilla de una banda grande de reclusos que controlaban el tráfico de drogas en la prisión. Como no había ley, ¿quién podría mandarnos? Nadie. Por ejemplo, pegábamos a un hombre a la pared y le abríamos la boca y con el mismo cuchillo le sacábamos el diente de oro si llevaba. Y si alguien se oponía a no entregar eso, lo que hacíamos era apoyarle el estómago, cualquier cosa, aún hasta cicatrices en la cara, y le decíamos esto para que te recuerdes quién fue el que te golpeó. Aquí, en otro mundo, Avelino se convirtió en un hombre insensible, alguien a quien su propia madre no reconocía. Y dicen: Avelino Guzmán tiene visita. Y dije: ¿quién será? Si a mí nadie me visita, nadie. Cuando miro que venía mi madre con una canasta. ¿Me traes dinero? ¿Me traes dinero? Te traigo unos tamalitos, hijo. Pero yo para qué quiero tamales. Tamales. Yo no quiero tamales.
Yo no los quiero. Andate. Dinero tráeme. Andate, lárgate. ¡Fuera! ¡Fuera! Y me fui a llorar. Agarrado los barrotes decía, ¿qué hice? No sé qué hice. Y yo quería matarme. Tomé el cuchillo y decía, no, yo me mato. Cuando llegaron unos muchachos me dijeron, Avelino, no te hagas daño. Vení. Me agarraron, me dieron a fumar marihuana. Me calmé. Como a las 2 horas, llega el pastor de la iglesia y me dice, Avelino, Cristo te ama. Yo le dije estas palabras, si Cristo me ama, ¿por qué estoy aquí? Si Dios me ama, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo esto? Le enseñé el cuchillo. ¿Por qué tengo esto? Le enseñé la droga. ¿Por qué maltraté a mi madre? ¿Por qué? Si Dios me ama, ¿por qué? La oscuridad es más tensa justo antes de amanecer, dice un refrán. Pocos meses después, el pastor, otro recluso, predicaba en el patio de la prisión. Avelino, que para ese entonces se consideraba a sí mismo su propio Dios, se acercó con sus compinches para observar. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los... Pero él duramente predicaba. Yo decía, bueno, y si él dice que no hay perdón para todos, ¿por qué entonces nos habla? Yo tomaba mi cuchillo, decía, ojalá que termine luego porque yo sí lo voy a golpear a este. Pero es necesario que vengamos con un corazón. Pero en ese mismo momento, el pastor empezó a hablarles sobre el perdón de Dios. Pero si alguno de todos estos se arrepiente, de ellos es el reino de los cielos. Y cuando me dijo, ven, yo me arrodillé. Para que así, en aquel día, todos tengamos... Yo le decía a Dios, ¿me perdonas por lo que hice esto y esto y esto? Empecé a decirle todo. Y yo oía la voz de Dios que me decía, sí te perdono. Sí te perdono. Sí te perdono. Yo pagué. Yo miraba a Jesús, que decía, yo pagué por ti, no me debes nada. Ven a Cristo, si en el mundo has caminado y la paz no has encontrado, ven a Cristo. No debía nada y todo le fue dado. Un nuevo Avelino meditaba ahora en las Escrituras día y noche, maravillándose de la gracia de Dios. Aprendí a amar a Dios, a amar al prójimo. Y es ahí donde cuando alguien estaba metido en problemas, yo acudía a él y le decía que Dios de ahí me había sacado y que Dios lo podía sacar. Y me obedecían y decían, sí, si Dios operó un milagro contigo, también lo puede operar conmigo. Los años pasaron e impresionados por los cambios evidentes en su vida, las autoridades de la prisión le permitieron a Avelino trabajar en un banco de la ciudad de Guatemala. Finalmente, después de servir 17 años y 5 meses de su sentencia, Avelino adquirió su libertad total. Yo conozco muchas personas que andan libres, pero no son felices. Tienen una gran casa, pero no pueden vivir. Tienen una buena cama, pero no pueden dormir. Tienen una buena comida, pero no la pueden comer porque no hay paz. Tienen todo, pero no tienen nada. No tengo dinero, pero tengo a Jesús en mi corazón y soy feliz. Lo tengo todo, pues. Todo. Entonces en ese momento iban todos y agarraban nada más al que le habían dado un balazo, porque todos los demás echaban a correr y lo masacraban a él, lo cuchillaban y todos lo pateaban y un balazo todavía en la cabeza. Y decíamos,
porque nos sentíamos orgullosos de poder matar gente. Yo empecé a creer que nunca iba a morir. Yo sentía que nunca me iban a matar. Tú eres nativo ese. Párate ahí. ¡Ven acá! ¿Qué pasó? Tú eres de la banda, ¿verdad? Tú eres nativo. Y cortó el cartucho para darme un balazo. Me dijo, tú te vas a morir. Y yo les dije, tírale, mátame. Mátame si es lo que quieres. Pero si tú no me matas, si no me llego a morir, yo te voy a buscar y te voy a encontrar y te voy a matar. Mata, yo te mato a ti. ¿Por qué me tiras? ¡Tírale! ¡Jálale! Tienes miedo. Tienes miedo. ¡Ah! Y me dejaron ahí. Ellos se fueron. ¿Es decir, que tenían miedo de matarte? Sí, no me mataron. No sé si fue por miedo. Yo creo que más bien no lo permitió Dios. ¿Pero no lo permitió Dios? ¿O fue solo buena suerte? En lo profundo de su corazón, Efraín Alejo sabía la respuesta. Como miembro de la temida pandilla Los Nativos en la Ciudad de México, él podía tratar de ignorar el pasado, pero nunca podría borrar las memorias completamente. Todos los niños que tienen algo que compartir, en este momento alcen su mano. Puedes pasar a testificar. Y pasabas al frente, pedía el micrófono y él les decía, yo le doy gracias a Dios porque me permitió traer unos amigos a este lugar. Y yo me sentía satisfecho, yo me sentía bien, me sentía lleno, me sentía algo muy especial. Yo empezaba a ver a Jesús como un héroe mío, como un gran héroe en el cual yo podía confiar. Y en el momento en que yo tenía problemas, yo podía acudir a ese héroe. Pero Jesús no era el único héroe a los ojos del joven Efraín. Sus padres recientemente convertidos tenían otro hijo, mayor que Efraín, que no compartía la nueva fe de su familia. Yo tenía un hermano mayor y él empezó a andar en malos pasos. Empezó a juntarse con muchachos malos, empezó a entrar en vicios y empezó a nacer en mí un deseo de ser igual que él, que mi hermano. Él dejó de ir a la iglesia, entonces yo también empecé a desear ya no ir a la iglesia. Yo decía, yo quiero ser como mi hermano, él ya no va, yo tampoco quiero ir. Entonces el sentimiento hacia Jesús, hacia Dios, empezó a disminuir, a ser menor. Los años pasaban, y en vez de invitar a sus amigos a la iglesia, ya era Efraín el que aceptaba la invitación de ellos para ir a tomar y a fumar, luego para consumir drogas, y finalmente para pelear y robar como un distinguido miembro de la pandilla. Ya no iba a la iglesia, mis papás seguían persistiendo. Hijo, ven a la iglesia, no te separes de Dios, tu vida peligraría si te apartas de Dios. Yo les decía ya, yo no quiero nada de Dios. Dios para mí ya no es nada. Yo quiero otras cosas, yo quiero disfrutar mi vida, mi juventud, mi adolescencia. Mi vida es así, y si así muero, así voy a morir. Para eso nací, para pelear y para morir. Ya no era aquel niño que se sentía feliz al lado de su padre. Y yo empecé a odiar a mi papá. Yo creía que él no me entendía. Mi mamá lloraba y decía que está entre oraciones, Dios, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué cayó en eso mi hijo? Si él te amaba. La oscuridad ahora había descendido completamente sobre su vida y parecía que no había poder,
ni en el cielo ni en la tierra, para cambiar el camino de Efraín. Él tenía ahora una nueva religión, una nueva familia. Su mejor amigo era otro pandillero apodado El Greñas. Este muchacho ya había matado a otra persona, ya había matado a un miembro de la otra pandilla. Era bien loco. Me gustaba su actitud. Yo decía, yo voy a juntarme con él porque estamos igual, somos igual de locos los dos. Luego a veces en las noches, cuando todo estaba oscuro, el barrio solo, los dos drogándonos, quizá al lado de una lumbre, de una fogata, empezamos a imaginar cosas, a soñar que algún día íbamos a ser grandes, que algún día íbamos a ser famosos, íbamos a tener mucho dinero, robando bancos, no sé yo, robando carros. Empezamos a pensar en todo eso como un hecho ya, como una realidad que se iba a cumplir. ¿Y por qué no? Después de todo, ellos eran jóvenes, agresivos, fuertes, eran los nativos, invencibles, inmortales. Cierta ocasión, la pandilla hizo una excursión. Hizo una excursión y muchos de la pandilla se fueron. Y la otra pandilla, la que era nuestra enemiga, supo que íbamos a salir, que no íbamos a estar muchos de nosotros. Y decidieron venir a atacar. Llegaron, empezó una pelea. Y cuando regresamos, nomás supimos una noticia. Mataron a Greñas. Lo mataron. Yo sentía un vacío bien grande en mí. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué a mi amigo? Tenemos un lema, él y yo. Decimos, tú cuidas mi espalda, yo cuido la tuya. Y si te matan a ti, me matan a mí. Cuando lo enterraron, estaba toda la pandilla alrededor de la tumba, drogándose todavía, fumando marihuana, tomando. Yo quería llorar, pero no podía. Yo estaba de lejos, yo no me acerqué y decía, esto no va a quedar así. Yo voy a matar uno por uno a todos los que hicieron esto. Y no me importa qué pase. Posteriormente empecé a meditar y alguien me dijo, oye, ¿no crees que tú deberías de estar muerto con el Greñas? Yo le dije, sí es cierto. Yo debería de estar muerto. Sin embargo, por algo no morí. Por algo no morí. Por algo no morí. Hijo, ven a la iglesia. Tú cuando seas grande vas a ser pastor. Tú cuando seas grande vas a servir a Dios. Yo les decía ya, yo no quiero nada de Dios. Déjenme disfrutar mi vida como yo quiera hacerla. Y si así muero, así voy a morir. Para eso nací, para pelear y para morir. Sin embargo, por algo no morí. A través de eso, yo empecé a reflexionar. Empecé a querer ser diferente. Mis papás estaban en intercesión, orando por mí. Y ese Jesús que una vez amé cuando niño, ese Jesús que yo prediqué, empezó a retomar mi corazón. Como una luz que siempre estuvo ahí presente, cuidándome en todo momento, en toda situación. Él nuevamente estaba ahí. Y yo lloré. Y yo le dije a Dios, Dios, yo no sé qué pasa. Yo soy un muchacho, tengo 18 años y medio. Y tengo una vida destruida. Yo no sé qué va a pasar con mi vida, pero yo quiero cambiar. Estaba sentado, inclinado, y empecé a sentir algo muy especial en mí. Como que una carga bien grande se iba y desahogaba todo lo que yo sentía dentro de mí y lo descargaba en Dios. En ese momento yo decidí servir a Dios. Y yo le dije, Dios, yo te quiero servir. Y pude empezar a ver las cosas de diferente manera. Yo empecé a sentir algo increíble que fue el poder ver a mi padre y sentir amor por él.
ver a mi mamá y poder decirle, mamá, ya soy diferente, ya cambié. Y yo empecé a ir a la iglesia otra vez. Y empecé a orar otra vez. Empecé a sentir aquello de cuando niño. La vida es algo de lo más bello. Día tras día aprendo algo nuevo. Cuando era pequeño yo recuerdo que disfruté y me divertí en su momento. Todo dolor pasó y sonreír podía yo. Ignoraba el orgullo y un rencor. Ahora vivo lleno de ilusión, de sueños, deseos y amor, que son una gran verdad, es mi seguridad. Aún falta por vivir, hay que disfrutar. Y digo yo, dichoso soy por la luz de este nuevo sol, que este día me ha alumbrado. Que este día me ha alumbrado. Le doy gracias a Dios por la vida que me ha prestado. Le doy gracias a Dios por toda la paciencia que me tuvo. Él me dio la oportunidad de poder volver a ser llamado hijo de Dios, de poder ser el hijo de un rey. Y yo se la acepté. Qué tremendas historias, qué tremendos testimonios. Espero que hayan servido de motivación y de aliento a ustedes que han tenido la oportunidad de ver este maravilloso DVD. Al principio del programa les hice una promesa, bueno, es tiempo de cumplirla. Se encuentra conmigo en este pequeño estudio el director, escritor y productor de las historias que ustedes acaban de ver. Me refiero a mi amigo Cristóbal Cruzen. Cristóbal, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Lo primero que quiero aclarar es lo siguiente, aún para la audiencia, porque donde tú llegas no te llaman Chris, te llaman Cristóbal. Luego comienzas tú a hablar y todo el mundo está esperando a un gringo y tú comienzas a hablar español. ¿De dónde eres y dónde aprendiste a hablar el español? Bueno, nací en Florida, en la ciudad de Tampa, donde vivían muchos cubanos antes de vivir en Miami. Y por el lado de mi madre, que nació en Nuevo México, de antepasados españoles y mexicanos, tenía la ventaja de poder aprender de ella, de mi mamá, el español. Y estudié en la escuela también, y he vivido en México, y ahora vivo en México. Por eso es que tienes un acento un poquito así teñido de algo cubano, ¿verdad? Porque aprendiste de los cubanos en Tampa, ¿no? Sí. También heredaste algo de ellos. Este hombre es un experto en el llamado, en el cafecito cubano. Le encanta el café cubano, ¿cierto o no, Cristóbal? Igual que tú. Cierto, cierto. Bueno, para hablar un poco de las producciones. Cristóbal, son historias tremendas. Me imagino que enfrentaste en algunas oportunidades desafíos, ¿verdad?, para poder llevarlas a la pantalla. ¿Podrías tú contarme algunos de esos desafíos? Bueno, uno siempre fue tener un equipo técnico pequeño, ¿no? Un camarógrafo y un asistente que grabó el sonido y yo. Entonces, a veces tener tan poca gente nos hizo el trabajo más difícil.
Pero en otras ocasiones teníamos el lujo de tener más gente técnica también. Yo luché mucho para levantar la calidad de las historias durante los años, hasta que llegué a tener en los últimos testimonios que hicimos hasta un equipo de 6 o 7 personas. Lo que yo trato de hacer siempre es prestar mucha atención a los detalles y ser un poco exigente conmigo mismo y con el equipo, de no darnos por vencidos, ¿no? Sino seguir en la brecha hasta que terminemos grabando una historia lo mejor que pueda. Qué bien. Cristóbal, posiblemente esta pregunta es un poquito difícil de responder para ti. ¿Cuál es tu historia de las que has filmado favorita? Pues todas son muy especiales porque invertí mi sangre, mi vida, mi tiempo en estas historias. Mucho tiempo en investigarlas, escribirlas, grabarlas en la locación, editarlas y todo. Yo pienso que por lo menos una parte favorita para mí de las historias sería en Estragos de la Guerra, la historia de los 2 hombres en la Guerra Civil de El Salvador, y el señor, el capitán de las Fuerzas Armadas, un soldado profesional, entrenado, duro, que tiene este quebrantamiento en la entrevista. Y aún le vemos en el entierro de su mejor amigo, el chileno, llorando. Eso me quebrantó a mí también en el momento de entrevistarle. Y me habló de la ternura de Dios y cómo Dios nos cambia, pero por dentro, ¿no? Bueno, siguiendo o dándole continuidad a lo que estás hablando, Cristóbal, estas historias no fueran hechas exclusivamente para entretener. Quisiera saber cuál ha sido el impacto en la vida, ¿verdad?, de personas a través de todo el continente de Latinoamérica y aún fuera de Latinoamérica. Pues Omar, las historias no solamente han salido por la televisión, sino en presentaciones pequeñas, ¿no? En el público, más bien en el Zócalo, en casas, hogares, en grupos pequeños. Yo conozco parques. En parques, exactamente, en una pantalla que a veces es una sábana, ¿no? Que ponen allí en el Zócalo, ¿no? Una sábana allí. Yo recuerdo muy bien que cuando terminamos con la historia del satanista José Andrade, allá en una iglesia, creo, si no mal recuerdo, pienso que fue en Venezuela, donde pasaron esta historia en una iglesia allá en Venezuela, y más de 10 personas, unas 12 personas se convirtieron en esta noche, solo por ver una historia de 8 minutos. Y yo conozco una pareja misionera en la República Dominicana que ha usado Rescatados del Infierno muchísimo, ¿no? Y ellos me han escrito de muchas personas, pero estamos hablando de centenares, ¿no?, de personas que se han entregado a Dios a través de ver estas historias. Allá en el público, en Santo Domingo, no sé en qué lugar exactamente, pero allá. Claro, y de seguro las historias han sido utilizadas por misioneros, por evangelistas. Cuando viajo, dicen, mira, el de Rescatados del Infierno, y algunos incluso me han comentado que han recibido a Cristo después de ver el video Rescatados del Infierno. Te pregunto, Cristóbal, como cineasta, ¿verdad? Porque no solamente eres productor de televisión, también haces cine. ¿Cuáles son los proyectos, ¿verdad?, para el futuro de Cristóbal Cruzen? Pues Omar, siempre estoy desarrollando algo, ¿no? El don que el Señor me ha dado es crear historias, crear películas, y en este momento tengo 6 diferentes proyectos en que estoy metido, estoy o escribiendo el guión en uno o el tratamiento en otro, o listo para filmar en una tercera. Entonces, pero son historias para una audiencia. Yo quiero alcanzar a una audiencia más amplia que posiblemente he alcanzado antes, una audiencia netamente no cristiana, sino una audiencia que no conoce a Dios.
y una audiencia que necesita a Dios, pues cada persona que no lo tiene lo necesita. Claro, claro. Y es bueno para recordarle a la audiencia, tú también, aparte de haber trabajado con CBN, también has hecho otras producciones a través de Messenger Film. ¿Podrías recordarnos alguna de esas producciones? Sí, claro que sí. La primera película que yo hice se llama Ropa Nueva para Felipe. Y a veces la gente me dice, oh sí, tú eres la que hizo la película Ropa Vieja para Felipe. No, pues sí, es una película vieja ya. Pero la ropa era nueva. La ropa sigue siendo nueva, ¿no? Sí, fue la primera película que hice en mi vida profesional y la hicimos a través de Messenger Films. Y después siguió una película que fue una coproducción con la CBN que se llama ¿Con quién te vas?, basada, de hecho, en una de estas historias así breves de una familia mexicana, la familia Dávila. Y yo usé esta historia y la desarrollé para hacer un largometraje. Y en el año 2002 hice la película Solución Final. La filmé en Sudáfrica, un largometraje. No en español, obviamente, pero una película que ha tenido un impacto muy, muy grande al nivel mundial. Y sigo en eso. También aquí en Virginia hice una película recientemente que se llama First Landing, que habla de los colonos ingleses que cruzaron el Océano Atlántico hace 400 años para fundar lo que terminó siendo el país de los Estados Unidos eventualmente. O sea que, bueno, en la mente de Cristóbal Cruz todavía hay muchos proyectos para ser realizados. ¿Qué te parece, Cristóbal, si en este momento, siguiendo con lo que es el deseo de tu corazón y de mi corazón, y aún mayor el deseo del corazón de Dios, ¿por qué no les damos la oportunidad a las personas que han tenido, verdad, el placer, por decir así, de ver este DVD, de que ellos conozcan a Cristo personalmente? ¿Qué te parece si me ayudas en una oración, verdad? Me parece excelente, Omar. Queridos amigos, amigas que han visto este DVD, es un día donde Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se ha acercado a cada uno de ustedes. No es un accidente que ustedes hayan visto estos testimonios en este momento, en el día de hoy. Cristo Jesús, repito, el Hijo de Dios, está muy cerca. Y se ha acercado simplemente porque Él te ama. Te ama tanto que dio su vida en la cruz del Calvario, para que tú, a través de Él, pudieses llegar al Padre y alcanzar la vida eterna. Él es el único, querido amigo, que puede transformar tu vida, así como transformó la vida de las personas que acabamos de ver en estos testimonios, independientemente de cuál fuese el problema, de cuál fuese la situación, posiblemente algún vacío de amor. Cristo Jesús tiene el poder suficiente para llenar cualquier vacío y para cambiar cualquier vida. ¿Es lo que deseas? Una nueva vida, un cambio profundo en tu interior, un nuevo propósito para vivir. Entonces entrégale tu corazón a Cristo. Dale a Él la oportunidad y Él hará cosas grandes en tu vida. Te preguntarás, ¿y cómo puede suceder esto? A través de una sencilla oración de fe. Orar no es otra cosa que hablar con Dios. De manera que quisiera yo en este momento ayudarte, guiarte para que hagas una oración de fe manifestando que le quieres entregar tu vida a Cristo. Simplemente cierra tus ojos, querido amigo, querida amiga, inclina tu rostro y dile así: Señor Jesucristo, en este momento te doy gracias porque te has acercado a mí. Señor, yo te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mi vida. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu sangre, Señor. Haz de mí, en este momento, una nueva persona. Y yo te serviré todos los días de mi vida. Amén. Si usted oró, quiero felicitarle. Ha tomado la más grande e importante decisión de su vida. Voy a recomendarle rápidamente que por favor busque una Biblia y lea la palabra de Dios. También
Asista a una iglesia donde se predique a Cristo y su palabra. Quiero recordarles que hay una dirección de correo electrónico en la pantalla de su televisor. Tome nota de esa dirección de correo electrónico. Y si tiene alguna inquietud, si necesita ayuda, si tiene preguntas, por favor, comuníquese con nosotros porque queremos ayudarle. También, si desea usted adquirir copias de este DVD que acaba de ver para regalarlas a algún amigo o alguna amiga, también comuníquese con nosotros, queremos ayudarle. Hemos llegado a la final de esta presentación con Cristóbal Cruzen, invitado especial. Cristóbal, si tienes algunas palabras para la audiencia, es tu tiempo. Gracias, Omar. Pues yo les agradezco mucho por su tiempo y espero que hayan sido de mucha bendición estas historias. El trabajo ha sido un trabajo de amor a Dios y amor a usted. Y como Omar oró, no tengo nada más que agregar. Espero que haya orado también con nosotros. Qué bueno, espero que sí. Esto ha sido todo por hoy en este especial de Rescatados del Infierno. Que Dios les bendiga.